Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy me pareció interesante hablar de este caso que hizo una conmoción en la semana, que es la maternidad de Ana Obregón, eh, y refrescar algunos temas sobre la gestación subrogada, que le ha ido mucha confusión, y tenemos que pensar que, bueno, dentro de lo que es el mundo de la reproducción asistida, hay una forma de traer un hijo a este mundo que es mediante la subrogación de vientre o alquiler de vientre o gestación subrogada, de distintos modos se lo llama. Y dentro de este contexto hay que es lo mínimo, el mínimo caso que se hace de modo altruista, que se alquila, en ese caso no se alquila, se presta el útero para llevar adelante un embarazo, eh, o dentro de un contexto comercial con la madre o los padres de intención, y ahí podríamos pensar que existen dos posibilidades. Una posibilidad es que ese embrión que se transfiere al útero de la persona que lo facilita, eh, generalmente no se hace por inseminación, pero hay algunos países que sí, porque en ese caso, si fuera por inseminación, ya solo no hablaríamos de útero, sino también de la donación de gametos de la persona que presta su útero, sino generalmente puede ser por donación de gametos, es decir, en este caso nosotros no sabemos si ha usado material genético de su hijo y la donación de óvulos, o hay otros casos que son los padres que hacen esta contratación, que dan, los progenitores dan sus gametos para que los lleve adelante el embarazo a otra mujer. Entonces, nosotros tenemos tradicionalmente una madre, que es la que conocemos, que tendría los tres aportes. Aportaría la genética, su útero y la inscripción legal de ese hijo. En este caso, lo vamos a dividir y solamente vamos a hablar de la madre, que es la que lo inscribe. Lo demás será la gestante y quien aporta los gametos. Quien hace el aporte de gametos, cuando es de donación, la donación es anónima, no es el padre biológico. La donación es anónima. Entonces, en el único caso que se abre supuestamente este registro es si lo pidiera el hijo o por una cuestión de salud. Distinto sería si Ana Obregón ha usado material genético del hijo, porque no sería anónima, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas posibilidades, que es que una pareja utilice su material genético y alquile un vientre para que lo lleve adelante el embarazo, o que haya la donación de gametos. En este caso, no podemos dejar de contextualizar que es una mujer que hace unos años ha perdido un hijo. Esto podemos decir que es de las experiencias más traumáticas que puede suceder en la vida de una persona, y es un hecho contra natura, porque nosotros vinimos a despedir nuestros padres, no a despedir hijos. De hecho, si hay un concepto que se menciona siempre, es que no hay en el lenguaje español un término para llamar, como si decimos cuando muere el esposo, viuda, o en este caso no, en algunos términos para definir es como alma mocha, dice García, y en el lenguaje hebreo existe una palabra que es cuando la persona ha perdido el hijo, que es kol. Entonces, como digo, no se puede olvidar el contexto en que esta mujer llega a esta decisión. No sabemos si el hijo, antes de someterse a quimioterapia, ha guardado material genético, ha quedado expreso como decisión de última voluntad la intención de que luego se hiciera este procedimiento eh, de fertilidad para poder traer al mundo un hijo. Eso no lo sabemos. Y nos cuesta mucho poder pensar cuál es el rol, al menos para mí, cuál es el rol del deseo de maternar, de encauzar un amor, un vacío,
en algo que despierta, como digo, tanto debate en la población, más allá de que porque usar el material genético del hijo, sino por una edad. Es una mujer que está en la tercera edad, o sea, ronda los 70 años. Hay que tener en cuenta que la legislación, cuando habla de los métodos reproductivos, tiene en cuenta el límite de edad, generalmente, que es un consenso internacional, son los 51 años. Esto ha sido debatido en los distintos ámbitos parlamentarios y hay un consenso porque se ha considerado que era como la edad tope para poder asumir el rol de cuidador de un bebé. Por supuesto que nosotros después vamos a decir que hay un montón de familias que se hacen cargo de sus nietos porque sus hijos mueren, o una tía se hace cargo, y claro que en la excepción siempre, pero bueno, hablamos de la regla común. La ley, al menos acá en Argentina, que la subrogación, hay un gris porque no es que está definida claramente, sino que al no estar prohibida se hace, pero sí es claro que los métodos de reproducción asistida se pueden utilizar hasta los 51 años. Bueno, cuando yo me posiciono en la historia de lo que le pasa a esta mujer, no puedo soslayar que hace poco tiempo perdió un hijo, que eso, según la bibliografía, tiene un gran impacto en la salud emocional. Incluso que habla García del duelo, se manifiesta con un desorden muy evidente, cargado de preguntas y un discurso en ocasiones incoherente y desorganizado. La pérdida de un hijo no se convierte en un problema, sino más bien en la necesidad de tener que sobrevivir a él. Díaz y Roll, en su principal función como protectoras, no fue realizado. O sea, habla de cómo las madres, que la sensación que tienen es haber fallado ese rol de protectores. Y eso también hiera el narcisismo, ¿no? Propio del rol de madres que ejercían hasta ese momento. Se percibe la muerte como algo injusto, absurdo. El duelo progresa a lo largo del tiempo y la ausencia se va convirtiendo en realidad, causando más dolor, soledad, pasividad, cuando no hay esperanza. Todos estos hechos que se relatan, y bueno, que eh, los hemos escuchado muchas veces, cuál es el impacto de la muerte de un hijo. No voy a decir nada nuevo, pero sí puedo pensar que cuando yo hablo del deseo de un hijo, no es lo mismo de una mujer que a los 30 años o tal vez antes tiene ese deseo, nace, a una persona que, como digo, está entrando en la tercera edad y a su vez ha tenido una pérdida muy significativa en su vida, su único hijo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el lugar de este deseo de haber traído una niña al mundo por este método, ¿no? Porque sabemos que si hay un deseo de cuidar, un deseo, como ella dijo, de no estar sola, bueno, hay muchos canales, desde familia de acogida, hay muchos canales para, diríamos, poder acallar o calmar ese deseo, ese dolor, ese vacío, ese amor maternal que no puede llevar a la práctica desde que el hijo está muerto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que acá hay distintos conceptos que entran en juego, como es el deseo de ella de ser madre de nuevo o de ser madre de una hija con material genético de su hijo, la regulación legal de estas técnicas en distintas partes del mundo, que es avalado por distintas legislaciones locales, y hay que considerar que el Estado a ese deseo de ella lo ampara con una regulación, ¿no?, normativa. Entonces, cuando dicen, no, eso es ilegal, no, en el país donde ella lo hace es legal y hay un marco que conceptualiza la legislación, y en este caso hay un fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que promulgada en 1948, que sostiene que los hombres y mujeres mayores de edad, sin limitación debido a su raza, nacionalidad, religión, tienen derecho a casarse y fundar una familia. Esa es como la base que tienen todas las legislaciones que permiten los métodos de reproducción asistida. Después algunos países permiten algunos
y otros permiten todos, como sería en Estados Unidos y en Ucrania, en México. Por otra parte, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla la UNESCO de generaciones futuras. Y se manifiesta también el derecho de generaciones futuras a la vida y a la preservación de la especie humana. Esa también es otra frase que se suele poner en los fundamentos de la aplicación de los distintos métodos de reproducción asistida. Ahora, nos vamos a poner a debatir. ¿Este deseo de esta señora es un deseo a toda costa? ¿Es un deseo que porque la ciencia lo facilita y sus recursos económicos lo puede llevar a cabo? Y ahí, bueno, como digo, es un debate que me parece interesante darlo. Si uno puede ser familia con los métodos tradicionales, en un hijo ideal, en un hijo que viene a calmar un dolor, en una ciencia que me permite adquirir un hijo cuando tengo este deseo. Y sin duda este método o este modo que realiza Ana Obregón también deja de lado no solo interrogantes, sino hay preguntas que no se están debatiendo, ¿no? Se ignoran ciertas consecuencias de que yo al menos me las hago, es decir, bueno, ¿qué pasará con esa hija? Tal vez cuando el día de mañana se le cuente si ha sido producto de gametos que guardó su padre antes de realizar la quimio y finalmente fallece. Todo esto que yo creo que hay un impacto muy fuerte en la constitución subjetiva, ¿no? De esa chica, de esa niña. Entonces yo me hago algunas preguntas más allá de la noticia, ¿qué es decir eso? Bueno, ¿qué es esa bebé para esta madre? Fue deseada y como afirma ella, ¿por qué su madre elige esa opción de tratamiento, ¿no? De reproducción asistida? Y no haber, por ejemplo, haber adoptado. ¿Cuál es el vínculo de amor entre ellas? Si es una hija, si es una nieta. Querer un hijo, ante todo, es querer ser madre, aferrarse a la vida, porque ella dice, ya no voy a estar más sola. Es un salvavidas que la sostiene ante la presencia permanente de la muerte en su vida desde que murió el hijo. ¿Por qué negarle a ella esa felicidad? Porque tal vez la condena social, ¿no? de este método, podríamos pensar eso. Es una forma de cerrar una etapa de duelo para autorizarse a conectar con la vida, a pesar de la omnipresencia de la muerte del hijo, ¿no? La singularidad de su deseo, o sea, tener un hijo en este caso, puede prevalecer ante todos los cuestionamientos moral que nos hacemos. ¿Cómo ocupar el lugar de ese hijo? Esta niña, ¿qué ocupa de ese lugar irreemplazable? ¿Cómo puede cumplir su propio deseo de ser madre, multiplicando en descendencia? Es decir, bueno, no sabemos si es solo una hija o una nieta, que también va a suplir esa ausencia de ese hijo. ¿Es una sensación de haber triunfado el destino? Este nacimiento es la prueba de que la vida se ha transmitido de una generación a otra, se ha usado el material del hijo, se ha reencontrado con su papel en la vida. Bueno, son cuestionamientos que yo creo que vale la pena hacerse, más allá de, como digo, me parece que la sociedad empieza a tener un debate ético, moral, bioético. O sea, la ciencia nos ha permitido calmar todos los deseos de ser madre a cualquier edad, o es porque puedo tener un acceso económico a eso. El dolor me permite trascender cualquier barrera y tener un bebé, aun cuando no sean tal vez las condiciones etarias más favorables, porque decir, bueno, no podemos soslayar esa situación. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinan y, como digo, empezar a debatir estos temas. Y para culminar diría, la pregunta es el lugar simbólico que ocupa ese niño traído al mundo mediante la tecnología, sobre los distintos estatutos que puede adoptarse ese niño objeto del deseo. La tecnología procreativa puede conducir a esta trampa donde el goce de poder obtener lo que se quiere se apodera de todo,
También un hijo es mucho más que el resultado de su código genético. Aquello en lo que se convierte depende también de su historia y de las elecciones que hace. Como siempre, todo depende de la manera en que el niño se apropie o rechace aquello por lo que ha sido programado. Lo que nos permite dar a la pregunta por nuestro mundo es el deseo y el amor. Este deseo, que tal vez, como digo, podríamos pensar o reflexionar todos, si ha sido un deseo que ha podido sostener, más allá de lo que veo en las redes, de un gran debate ético, moral y sobre todo, quién ha pensado en esa niña, en lo que será su constitución subjetiva cuando sepa de ese relato, ¿no? Con tanta connotación de decir, tal vez fue el deseo de última voluntad de su padre. Bueno, por ahora hay, como digo, una incógnita, no tenemos la certeza, pero sí me parece que se abre un debate muy interesante. Gracias por compartir este espacio conmigo y los leo.